Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches cuando ustedes me estén oyendo. Hoy vamos a tratar el tema de delitos fiscales, un tema muy interesante y también poco explorado por los abogados, penalistas y fiscalistas. Vamos a dar inicio, vamos a presentar. Permítanme un segundo. Ok. Vamos a hablar de los delitos fiscales. En el Código Fiscal de la Federación, y lo vamos a ver un poquito más adelante, hay dos conceptos fundamentales, el de infracción y el de delito. Vamos a ver cómo entiende el Código Fiscal de la Federación, porque es un delito penal, una ley fiscal, es una ley especial, los delitos fiscales, y cómo entiende la fracción. Aquí quiero que quede muy bien claro, aquí hay una línea muy delgada, entre una infracción fiscal y una infracción penal llamada delitos fiscales. ¿Qué es de las que eso es en el título 4, del capítulo 1 del título de las infracciones y delitos fiscales? El concepto de infracción es la transgresión y el incumplimiento de una ley o de un pacto. Todo hecho u omisión descrito declarado como ilegal, sancionado por la ley. Eso lo podemos como tener nuestro primer concepto de infracción. Los elementos de la infracción es un hecho o una omisión descrito, se ha declarado ilegal y es sancionado. Es lógicamente está contenido en una norma llamada Código Fiscal de la Federación. La clasificación de las infracciones previstas en el Código Fiscal de la Federación está atendida por sus consecuencias. Pueden ser de fondo, pueden ser de forma. Pueden ser también instantáneas o pueden ser continuadas. Esa es la clasificación a grandes rasgos de las infracciones. Se implican unos supuestos a considerar como espontáneo, incumplimiento de las obligaciones, así lo determina el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación. Ahí tenemos un pequeño esquema que donde tenemos unas obligaciones tributarias, hay una infracción y una sanción. Hay la discrecionalidad y los incentivos y una baja o exime de la infracción, me rebaja la sanción o me deja sin rebaja de la sanción. ¿Qué es la obligación tributaria? Es el vínculo entre el Estado y el contribuyente y es un vínculo jurídico originado por el tributo establecido por la ley. Un tributo, hay que tener en cuenta, son los impuestos contenidos en todas las normas fiscales. Debemos que no solamente se limita a al Código Fiscal de la Federación, tenemos la ley del impuesto sobre la renta y su reglamento, la ley del IVA y su reglamento, la ley de exportaciones e importaciones y su reglamento, y la ley de vehículos de uso, de nuevo uso, también esa es una ley fiscal. Debemos entenderla todo ese gramaje como la ley fiscal, no solamente y exclusivamente el Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal deriva todas esas. Acuérdense que en el artículo 2 de la ley fiscal nos determina qué son contribuciones y qué son los impuestos. La pretensión tributaria es de dar, hacer, de no hacer o tolerar o consentir. La de dar es el pago del tributo, ¿no? La retención y la percepción, el pago de multas y el pago de intereses. De hacer, entregar comprobantes de pago, presentar declaraciones juradas, bueno, las declaraciones fiscales, llevar libros y registros. Es una obligación formal. De no hacer, pues no registrar operaciones de moneda o idioma extranjero, que es una obligación formal, y permitir inspecciones y acceder a los fiscalizadores, que es por medio pues, del SAT. La clasificación de las sanciones tributarias o son multas, que son las dinerarias, no multas, decomiso de bienes, mantenimiento temporal de vehículos, cierre temporal del establecimiento u profesionales, suspensión de licencias, permisos y autorizaciones y entre otras accesorias, la colocación de carteles de tipo de sanción moral.
Y vamos a hablar ya del hecho del tipo penales, los delitos. No concebamos como lo magnifica el código, los tipos penales, la teoría la teoría jurídico penal del delito. No, aquí son hechos punibles y hechos generadores. Ese es el concepto de tipo penal en derecho fiscal, el hecho imposible. La obligación es el vínculo jurídico que atribuye a los contribuyentes la necesidad de dar o hacer, tolerar o permitir. Respecto a los autores como Leopoldo Ronaldo Ordera, generan que la obligación en materia fiscal constituye un vínculo de carácter económico entre la persona física o moral y el Estado. Y solo los agregamos en esta afirmación las obligaciones que deben de ser materiales o formales, y estas últimas no necesariamente implican un contenido económico, por lo que el fenómeno de tributación puede tener además un objetivo diferente, estrictamente recaudatorio, pues estos establecen las contribuciones de los propósitos diversos. Basta referir que existe la obligación de presentar declaraciones informativas, las declaraciones parciales o incluso propias las declaraciones de impuestos, pero estas, si es en ceros, es una obligación de carácter formal. Precisamente, regresando a esta clasificación de la pretensión tributaria, hacer, dar, hacer, no hacer, de tolerar o consentir. Debemos tener siempre presente conceptos porque nos va a llevar a hacer lo que es el hecho generador. Así, los elementos que identifican dicha relación son el sujeto activo, el sujeto pasivo y el objeto. El sujeto pasivo activo es el Estado, en este caso el sistema de administración tributaria, pues este no puede exigir el cumplimiento de obligación porque nació porque será exigible al momento de cuya autoridad determine y liquide, adecuado a nuestra legislación. Este deberá notificar el crédito fiscal posterior para transcurran 30 días, en los que caso no pago del Estado pueda incluso de manera coercitiva exigir el cumplimiento. La potestad tributaria radica en el poder legislativo, por lo que es la creación de dicho hecho punible. Él es el que crea el hecho punible. El delito nace del poder legislativo, que es la excelencia, la forma de manifestar y ejercer esa potestad tributaria. En nuestro sistema jurídico recae en ese poder, específicamente en la Cámara de Diputados. Esto se debe de construir como cámara de origen cuando se trate de contribuciones. Y en estos días, y en estos meses, ya tenemos ley de ingresos y presupuesto de egresos, y estaremos hablando un poquito de la nueva miscelánea fiscal posteriormente en videos posteriores. Además del contenido normativo que rige los principios que establecen el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Carta Magna, porque solo estos elementos se tipifican en una ley, una carga de los gobernados, por lo cual el resultado del hecho punible impunible, es evidentemente que contempla cualquier manifestación de riqueza, de todo acto, situación, calidad o de hecho ilícito que se constituya. Por tanto, el contenido normativo, siempre que no se vulneren los principios constitucionales. La relación jurídica tributaria es la relación que no es suficiente con la norma con que contemple el supuesto, es decir, el hecho impunible que se requiere para que se produzca la acción, el actuar, para que conozca la obligación, por lo cual solamente se encuadra en el supuesto normativo. Esto es preciso en el momento de figurar la relación jurídico-tributaria, por lo que la relación jurídica tiene por el tributo es una relación central del derecho tributario que es imprescindible para establecer dicha relación jurídica. El hecho imponible establece los medios de reserva legal, lo que quiere decir que es establecido por la propia ley. El hecho es un elemento del tributo que define la circunstancia del supuesto del hecho, el carácter jurídico o económico que establece para figurar cada atributo y cuya comprensión origina el nacimiento de la obligación tributaria principal, es decir, el pago del tributo. El hecho
Requisitos: la coerción, los elementos materiales, temporales y territoriales han de ser necesariamente concentrados por el correcto establecimiento del hecho imponible, la manifestación de la capacidad económica, la manifestación del poder tributario, la reserva de ley, las obligaciones sugeridas y el carácter individual de la obligación. La base punible puede expresarse fundamentalmente de dos tipos de unidades: unidades monetarias, y entonces se emplea la base imponible dineraria, así como algunos impuestos sobre la base dineraria son el IVA, y las unidades físicas, y entonces se establece la base punible no dineraria. El hecho generador. ¿Qué es el hecho generador? Es el presupuesto establecido en la ley para tipificar el tributo y cuya relación origina el nacimiento de la obligación tributaria. Este hecho generador es el crédito fiscal, es decir, una circunstancia o hecho el cual realice que se genere la obligación de pago de contribuciones, consecuentemente es el crédito fiscal. El hecho generador es aquella actividad que da razón a la actividad económica, es decir, es el acaecimiento que da origen a la obligación tributaria. Por ejemplo, el hecho generador del impuesto de transacciones es la transacción o el incremento patrimonial. Este hecho generador de impuesto se genera el 1 de enero de cada año. Es aquella capacidad contributiva tuvo normalmente en cuenta el legislador para crear el tributo. Es realizador del hecho punible, es por consiguiente quien sufre en sus bienes el detrimento económico tributario. Y se le llama hecho generador o hecho impunible al presupuesto establecido por la ley para tipificar tipificar el tributo y cuya realización originaria del nacimiento de la obligación tributaria. El hecho generador del impuesto debe ser la venta o perpetua de bienes muebles, inmuebles, derechos reales constituidos por ellos. ¿Qué son los delitos fiscales? Esta presentación es muy práctica, muy rápida. Los delitos fiscales es toda acción o omisión que sanciona las leyes penales. Tiene una sanción, una ley especial llamada Código Fiscal de la Federación, el artículo 108, si no mal recuerdo, donde tipifica ciertas conductas. Los delitos fiscales pueden ser por querella, por declaratoria de perjuicios o declaratoria especial tratándose de contrabando. Si las mercancías son aquellas por las que no se pagan impuestos y requieran permiso de la autoridad competente, son de tráfico prohibido, por denuncia de hechos. Los delitos por querella son equiparables al contrabando, artículo 105, la defraudación fiscal, 108, equiparables a la defraudación fiscal, 109, conductas relacionadas al Registro Federal de Contribuyentes, 110, los depositarios e intervenciones infieles, 112, ordenar o practicar visitas domiciliarias sin consentimiento escrito de la autoridad fiscal competente, artículo 114, la verificación física de las mercancías, transporte del lugar de consentimiento de recintos fiscales. Delitos de perjuicio, de declaratoria de perjuicio, pues el robo de mercancías del recinto fiscal o fiscalizado y el contrabando. Delitos por declaración simple, el contrabando de mercancías por las que han de pagarse impuestos y que irán permisos de autoridad competente. La SEDENA, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía. El contrabando de mercancías es un tráfico prohibido por el artículo 102 del Código Fiscal de la Federación. Los delitos por denuncia de hechos. El encubrimiento, artículo 96, no declaración de aduana de cantidades superiores a más de 30,000 dólares estadounidenses, la alteración y distribución de aparatos de control, sellos o marcas oficiales colocados con fines fiscales, la tentativa de delitos fiscales, hay la concepción de tentativa, la declaración y destrucción de máquinas registradoras de operación de cajas de oficinas recaudatorias, las tendencias de
maltes o prescritos o enajenación de aquellos de dicha sin autorización. La producción e impresos de legitimidad de comprobantes fiscales, la amenaza del contribuyente o su representante o sus dependientes con fórmula para sí o por medio de dependencia de su inscripción a una denuncia, querella o declaratoria del Ministerio Público por falta de delitos fiscales, artículo 114, apartado A del Código Fiscal, la revelación fiscal de información, la comercialización y transportación de diésel de forma ilegal, comercial de transportar. Bueno, aquí vamos a decir que ese también se llama delito de hidrocarburos y vamos a también hablar en próximos videos sobre el tipo especial de hidrocarburos. Estos delitos fiscales la autoridad judicial no impondrá sanción pecuniaria. Las autoridades administrativas, con arreglo a las leyes fiscales, harán efectivas las contribuciones emitidas, los recargos y sanciones sin que ello afecte el procedimiento penal. O sea, lleva un procedimiento administrativo y lleva un procedimiento penal totalmente distinto. Ciertamente la realización del delito son responsables de delitos fiscales quienes concierten la realización del delito. Aquí debemos entender que también hubo una reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en su artículo 2, donde termina los delitos de defraudación fiscal y los de contrabando, cuando cumplan también se adiciona la pena de delincuencia organizada. Cometan conjuntamente un delito que vendría siendo el artículo 2 de la Ley Federal, sirvan a otra persona como instrumento para ejecutarlo, induzcan dolosamente a otro para cometerlo, ayuden dolosamente a otro por su comisión y auxilien a otro después de su ejercicio y el cumplimiento de una promesa anterior. Si un funcionario o empleado público comete o cualquier otra forma participa en la comisión de un delito fiscal, la pena aplicable del delito que resulte aumentará 3 a 6 años de prisión. La acción penal de los delitos fiscales, perseguibles por querella, por declaratoria o por perjuicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, prescribirán en 3 años cometidos a partir del día en que la Secretaría de Hacienda tenga conocimiento del delito y del delincuente, 5 años contados a partir de la comisión del delito si la Secretaría de Hacienda no tiene conocimiento del delito y del delincuente, y en los términos que establece las reglas del Código Penal Federal en su título quinto, capítulo 4 del mismo código antes mencionado. Los procedimientos. Aquí hablamos cuáles son los procedimientos de administrativos, ya cuando estemos hablando de infracciones. Ya hablamos de delitos fiscales, ya hablamos ahorita vamos a hablar del procedimiento administrativo de infracciones. Bueno, en el título segundo de las notificaciones y garantía de interés fiscal, las formas de notificar, la suerte de efectos de notificación, deben decir y pueden notificar, notificaciones personales de garantía de interés fiscal, la suspensión del procedimiento de cobro. El procedimiento administrativo de ejecución es un recurso de revocación, procede en contra actos administrativos dictados en materia fiscal federal y algunas aplicadas en los códigos fiscales locales. El recurso y renovación procede en contra dictámenes de contribuciones y accesorios y aprovechamientos, nieguen devoluciones, dictamen de autoridades aduaneras, causen agravio del particular. En el artículo 117 exaliza el pago exclusivo de fiscales, así como han exigido su importante infracción al exigido y contra actos que estén dictados dentro del procedimiento administrativo de ejecución y no hayan causado ley, ejecuten el interés jurídico de los terceros y tienen el valor de bienes asignados, embargados. El recurso de revocación procede en contra de notificaciones realizadas ilegalmente, como se despliegue en un acto de resolución que no fue notificado. Este plazo legal interpone el recurso de revocación 45 días. En el artículo 127 dice que es 30 días, no 145. Y tenemos las características del escrito: nombre y razón social, etcétera, etcétera. La improcedencia del recurso administrativo
Está contenido el 124 cuando se impugna un pie de recurso por una sola vez la resolución recaída en el cumplimiento de la resolución del recurso. Antes de la reforma era improcedente el recurso de resolución en cumplimiento de la resolución de recurso, por lo que se tenía que acudir al juicio contencioso administrativo. Pruebas que se admiten en el recurso, pues, incluyendo los documentos públicos, en lo que en ese sentido, y en el artículo de la reforma que indica el valor probatorio de los documentos legales digitales. Así, en el artículo 130, la resolución modificaría la materia del recurso de modificación, deberá identificar el plazo para imponer el juicio contencioso administrativo. Y en el 132, en este sentido, las resoluciones interponen los recursos y el plazo dando cumplimiento a las resoluciones que emitan, según conforme al artículo 133, y que procede la revocación para efectos de vicios de forma. En casos que procede la revocación lisa y llana, el vicio de fondo, el cumplimiento en 4 meses, el plazo de 4 meses será computa desde un hábil y siguiente en aquel que procede y firme la resolución, interpone cuando se interponga la resolución recaída en el recurso. Las resoluciones dictadas de procedimiento de resolución de controversias, así como la revocación de actos por la autoridad, no emplean en el recurso o no expresan en el mismo, etcétera, etcétera. Tenemos varios cuando no proceden. Causales de sobreseimiento, por haberse cesado los efectos del acto y de la resolución impugnada, desistimiento expreso del recurrente, la experiencia de alguna causal de improcedencia y no debe de existir un acto o resolución impugnada. Pruebas en el recurso. Las pruebas son admisibles en el recurso de revocación, toda clase de pruebas, prueba testimonial, confesional, excepto la testimonial y la confesional son las únicas que no se pueden aceptar. En las demás todas son válidas. Si la resolución impone un recurso final y resuelve de fondo, el comprometido podrá modificar y conformar el acto administrativo, dejar sin efectos el acto impugnado y mandar el procedimiento administrativo a que se emita una nueva resolución, o modificar el impugnado o dictar lo nuevo, lo que constituya, cuando el recurso imprevisto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente. O si no surte efecto, pues es lo único que tenemos que iniciar el procedimiento de juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativo. El cumplimiento de las resoluciones debe complementar la resolución dictada, son de 4 meses a partir de que se quede firma la resolución y que se ordena la realización de determinado acto y se ordena la reposición de un procedimiento. La notificación fiscal y sus formas. Bueno, en el acto de publicidad mediante el cual la eficiencia de actos administrativos emitidos por la autoridad fiscal, actos de afectación general, su publicación y los efectos individuales mediante su notificación. Formas de notificación, bueno, pues tenemos personalmente por correo certificado, el correo ordinario, telegrama, estrados, edictos y el famoso buzón tributario. El plazo permanecerá en estrado serán 15 días y establece la obligación simultánea de hacerlo por vía electrónica. Artículo 139. La publicación de las notificaciones de edictos en forma electrónica, las autoridades serán de 15 días y los días en su publicación en el diario de circulación nacional serán un día, en el diario oficial será de 3 días y surtirán efectos en el último día para su publicación en cuanto a los medios publicados. Artículo 139 del Código Fiscal de la Federación. Formas de garantizar el interés fiscal: un depósito en dinero, garantía financiera equivalente, prenda, hipoteca, fianza, obligación solidaria de terceros, embargo por vía administrativa, títulos de valor o cartera de crédito. Se prevé la aceptación de fianzas con firma electrónica. El cómputo de plazo para garantizar será a partir del día siguiente que surta efecto la notificación. La garantía del juicio de amparo será por vía de depósito. Artículo 141. Procedimiento de ejecución, cosa es otro tema muy importante, poco explorado. Los requerimientos del mantenimiento de la fase del PAE es el mantenimiento de la autoridad mediante el cual se exige el pago de créditos fiscales no cubiertos
de forma espontánea, el embargo del acto mediante el cual la autoridad procede a retener, secuestrar bienes del deudor, eficientemente de la enajenación permanente, en, eh, en el remate, la enajenación de la prueba en subasta, su adjudicación en forma de físico o la intervención de administración o cargo de caja. El remate es el acto mediante el cual la autoridad procede a enajenar los bienes embargados para que su producto cubrir los créditos fiscales adeudados por medio del embargo. Este procedimiento administrativo de ejecución, los requisitos de las diligencias de requerimiento y embargo, es una notificación personal conforme al artículo 152 del domicilio del deudor con requisitos establecidos con el artículo 137 y el levantamiento del acta contenidos en el 152 del Código Fiscal de la Federación. Procedimientos son personas para designar a la persona que atienda la diligencia, artículo 155, y el ejecutor cuando exista causales del artículo 156 del mismo código. Ahí tenemos el artículo 100, cuando sean dinero, metales preciosos o depósitos bancarios, acciones o bonos, cupones vencidos o valores inmobiliarios, bienes inmuebles que no estén comprendidos en las fracciones anteriores y bienes muebles. Oficia al gerente de la sucursal, la notificación informa los instrumentos de intereses, se podrán ofrecer con otras garantías. 156 bis. 157. El hecho coordinado y vestido del deudor o familiares, los, eh, los inmuebles de uso indispensable, los libros, instrumentos útiles, inmobiliario, la maquinaria de enseres o menos procesos de negociaciones y armas y vehículos y caballos como los militares en servicio que den uso. El artículo 57 es granos, derechos de usufructos, derechos de habitación o uso, patrimonio de familia, en términos de la ley, y la inscripción del registro público, público de la propiedad, sujeto salarios sueldos y salarios, pensiones de cualquier tipo y ejidos. Bases del remate se dan a los primeros 30 días, la celebración y la convocatoria. Requisitos de la existencia por motivo y mandatario. Formas de enajenar bienes embargados, pues el remate, la subasta pública a través de medios electrónicos, la ejecución directa fuera de la subasta y la adjudicación. Requisitos de la adjudicación en términos de la fracción 192, de acuerdo con la autoridad funda y motive la venta fuera del remate que acredite bienes de fácil deterioro, descomposición y materiales inflamables y que no existe lugar concluido por su propia concesión. La prescripción, este medio de adquirir o bienes o liberarse de obligaciones mediante el transcurso del tiempo y bajo las condiciones establecidas. En materia fiscal, opera para liberar la autoridad de devolver contribuciones al contribuyente de pago de algún crédito fiscal. Los elementos de la prescripción tributaria es la figura tributaria, libera la obligación y debe de transcurrir en un plazo que fija la ley. Y tenemos el concepto de juicio contencioso administrativo, pues es un medio de defensa que interpone ante el Tribunal Federal de Justicia fiscal y administrado de justicia el Federal de Justicia Administrativa con la finalidad de, sin efecto de las autoridades administrativas, no se opongan, apaguen a derecho. La existencia de una resolución definitiva, la agresión emitida por la autoridad fiscal federal, la agresión impugnada que causa agravios del demandante, el acto que entrevenga el interés jurídico de promover la demanda, la impugnación sobre el sea personal, etcétera, la nulidad que se solicita que sea nueva y alguna de las causales de improcedencia. La asistencia de un interés jurídico del demandante, la incompetencia del tribunal, la causa juzgada, son actos de improcedencia, son los siguientes. El sobreseimiento, tenemos las características del sobreseimiento y la procedencia fiscal del derecho contencioso administrativo contra resoluciones dictadas definitivas por autoridades fiscales federales, organismos fiscales autónomos, debemos de entender como un organismo fiscal autónomo, IMSS, ISSSTE, Infonavit,
Son organismos fiscales, tienen las características y funciones de recaudador fiscal. Resoluciones de ingresos federales regulados por el Código Fiscal, impongan multas fiscales por infracciones administrativas, surte el efecto de las infracciones, por eso digo que deben de tener siempre claro qué es una infracción y qué es un delito, revelan recursos administrativos, 45 días a partir del día siguiente que surta efecto la notificación del acto administrativo, y la ley del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa contempla los órganos de jurisdiccionales. Ahí tenemos la autoridad, el acto de autoridad legal, juicio de nulidad, el recurso administrativo, el recurso administrativo, etcétera. Es un pequeño esquema, el recurso administrativo, el juicio de nulidad y el juicio de amparo. ¿Cuándo se interpone el juicio de amparo en materia fiscal? Cuando es otro tipo de actos de autoridad, o sea, dentro del mismo procedimiento, y el amparo indirecto y el amparo directo cuando hay una sentencia definitiva del tribunal contencioso, del juicio contencioso administrativo. Tenemos las características, hablaremos también posteriormente de algo del juicio de amparo, que ustedes tengan una visión general, y les dejo mis datos. Soy el licenciado Luis Alfonso Calderón Arriaga, mi correo electrónico, mi Facebook, mi Twitter y mi TikTok. También estamos ahí presentes y próximamente estaremos en Kik, otra plataforma dando otras comunidades. Que tengan muy buenas tardes, buenos días, tardes o noches. Gracias.